Estás otra vez sentado frente a ella en un restaurante. Ella mira la carta con calma, deslizando el dedo como si tuviera todo el tiempo del mundo. Tú ya sabes lo que quieres pedir, pero no dices nada. Esperas. Le preguntas qué le apetece. Sugieres el sitio que sabes que le gusta a ella, aunque llevabas días pensando en probar otro restaurante distinto. No te parece un gran sacrificio, al fin y al cabo. Te dices que eso es ser considerado. Cuando llega la cuenta, estiras la mano casi por reflejo. Ni siquiera hay una pausa incómoda. Es lo normal. Siempre ha sido así. Pequeños gestos que, vistos por separado, parecen inofensivos. Detalles que encajan perfectamente en la imagen del buen hombre, del compañero atento, del tipo que antepone el bienestar de ella al suyo propio. Tú mismo te convences de que eso es amor, de que así funcionan las relaciones sanas. Pero si eres honesto contigo, sabes que esta historia se repite demasiado. No solo en el restaurante, también cuando eliges la película, cuando cambias tus planes, cuando callas una opinión para evitar una discusión. Poco a poco, sin darte cuenta, tus preferencias desaparecen. No porque alguien te obligue, sino porque tú mismo decides esconderlas. Te dices que no vale la pena crear tensión, que es mejor ceder, que así todo es más fácil. En el fondo, hay una sensación que intentas ignorar, una incomodidad silenciosa, la impresión de que, cuanto más te esfuerzas por agradar, menos seguro te sientes de tu propio lugar. Empiezas a preguntarte si realmente te eligen por quien eres o simplemente porque siempre estás disponible, porque nunca incomodas, porque nunca dices que no. Y ahí aparece una pregunta que incomoda todavía más. ¿Esto es auténtica consideración o es miedo disfrazado de bondad? Miedo a decepcionar, a discutir, a no ser suficiente. Hoy vamos a mirar de frente esa duda. Porque lo que parece un acto de amor puede ser, en realidad, el primer paso para perderte a ti mismo. La mayoría de los hombres que se reconocen en esa escena no se ven a sí mismos como personas débiles. Al contrario, se consideran atentos, educados, respetuosos. Creen que están haciendo lo correcto, que ceder, adaptarse y evitar el conflicto es una señal de madurez emocional. Y durante mucho tiempo nadie les dijo lo contrario. Al revés. La sociedad les repitió que un buen hombre es aquel que siempre entiende, siempre aguanta y siempre pone a los demás por delante. Pero aquí aparece una verdad difícil de digerir. Cuando analizas con honestidad ese comportamiento, descubres que no nace de la generosidad, sino del miedo. No es consideración, es autoprotección. No es amor, es ansiedad. Miedo a molestar, miedo a ser visto como egoísta, miedo a que una opinión sincera provoque distancia, reproche o abandono. Ese miedo se manifiesta de formas muy sutiles. No dices lo que realmente piensas, no porque no tengas criterio, sino porque temes las consecuencias. Evitas marcar límites, no porque no los necesites, sino porque crees que ponerlos te hará menos querible. Empiezas a medir cada palabra, cada gesto, cada decisión, preguntándote cómo será recibida, en lugar de preguntarte si es fiel a quien eres. Con el tiempo, esa estrategia se vuelve automática. Ya no eliges conscientemente. Reaccionas. Te adaptas. Te moldeas. Construyes una versión de ti mismo que parece más fácil de aceptar, más cómoda, más manejable. Y aunque desde fuera parezca una muestra de madurez, por dentro empieza a corroerte algo esencial: la sensación de dignidad personal. Lo más peligroso de este patrón es que te convence de que el problema es que no te esfuerzas lo suficiente. Cuando no obtienes el afecto, la atención o el respeto que esperabas, no cuestionas la estrategia. Te culpas a ti mismo. Piensas que deberías ser aún más paciente, aún más comprensivo, aún más flexible. Así entras en una espiral descendente, donde cada concesión adicional te aleja un poco más de ti. Y mientras tanto, la relación cambia de forma casi imperceptible. Tú te vuelves cada vez más predecible, más disponible, más fácil de dar por hecho. No porque seas mala persona,
sino porque has aprendido a sacrificarte como forma de evitar el rechazo. El problema es que, al hacerlo, también sacrificas la base sobre la que se construye el respeto, la capacidad de sostenerte en tus propias convicciones. Aceptar esta verdad duele, pero es el primer paso para entender por qué intentar agradar constantemente no te acerca a una relación auténtica, sino que te empuja hacia una posición cada vez más frágil. Existe una creencia profundamente arraigada que sostiene todo este comportamiento. La idea de que, si eres lo bastante bueno, lo bastante paciente y lo bastante generoso, al final serás recompensado. Amor a cambio de sacrificio. Lealtad a cambio de comprensión. Respeto a cambio de renunciar a ti mismo. Es una ilusión tan extendida que muchos hombres organizan toda su forma de relacionarse en torno a ella sin cuestionarla jamás. Funciona como una especie de máquina automática en tu cabeza. Introduces amabilidad y esperas afecto. Introduces concesiones y esperas compromiso. Introduces disponibilidad constante y esperas reconocimiento. Cada gesto parece una inversión razonable, casi lógica. Te dices que las relaciones funcionan así, que tarde o temprano todo ese esfuerzo tendrá sentido. El problema es que esa máquina no funciona. Nunca ha funcionado. Y cuanto más intentas hacerla funcionar, más frustración acumulas. Das más y recibes menos. Te esfuerzas más y te valoran menos. Te vuelves más comprensivo y, paradójicamente, menos relevante. No porque la otra persona sea cruel o ingrata, sino porque el marco completo está construido sobre un error fundamental. Esta ilusión es especialmente peligrosa porque te convence de que, si algo falla, la culpa es tuya por no ser suficientemente bueno. No cuestionas la premisa. Cuestionas tu entrega, así que decides esforzarte todavía más. Cedes aún antes. Te adelantas a las necesidades ajenas. Renuncias a lo que quieres incluso antes de expresarlo. Y con cada paso, refuerzas una dinámica que te debilita. Poco a poco entras en un ciclo perverso. Aumentas tu inversión emocional esperando un retorno que nunca llega. Y cuanto más inviertes, más difícil te resulta parar, porque admitir el error implicaría aceptar que has estado sacrificando partes importantes de ti por una promesa falsa. Prefieres pensar que el premio está la Botnir a la vuelta de la esquina, aunque cada experiencia te demuestre lo contrario. Lo más irónico es que esta ilusión no genera gratitud. Genera expectativa. La otra persona se acostumbra a que siempre estés ahí, a que siempre te adaptes, a que siempre pongas sus necesidades primero. Lo que empezó como un gesto voluntario se convierte en una obligación silenciosa, y lo que era un acto de bondad deja de percibirse como algo valioso. Así, sin darte cuenta, el hombre bueno se transforma en alguien previsible, alguien cuya presencia se da por sentada, alguien cuya ausencia no se teme porque nunca parece capaz de irse. Y cuando eso ocurre, no importa cuán nobles hayan sido tus intenciones. Has construido una relación basada en la autoanulación, no en el respeto mutuo. Entender esta ilusión no es un ataque a la bondad, es una advertencia, porque ser bueno sin límites no te hace más querido, te hace invisible. Hay un momento en el que esta dinámica deja de ser solo emocional y se convierte en estructural. Ya no se trata de si eres bueno o no, sino de cómo te perciben dentro de la relación. Cuando estás siempre disponible, siempre dispuesto a adaptarte y siempre listo para sacrificarte, dejas de ser visto como alguien con elección propia. Empiezas a ser visto como un recurso, como algo que está ahí para cumplir una función. En psicología, esto se puede entender con una idea sencilla. Las personas no valoran lo que es inagotable. Valoran lo que tiene límites. Cuando tu tiempo, tu atención y tu energía están siempre al alcance, pierden peso. No porque no tengan valor en sí mismos, sino porque tú mismo comunicas, con tus actos, que no son escasos, que pueden tomarse sin esfuerzo, que no hay consecuencias por abusar de ellos. Así es como pasas de ser un compañero a ser una utilidad, no alguien elegido,
sino alguien conveniente. No alguien deseado, sino alguien funcional. Estás ahí cuando hace falta, resuelves problemas, sostienes emociones, cedes espacio, pero no provocas tensión, ni desafío, ni curiosidad. Te vuelves predecible. Y lo predecible rara vez es inspirador. Esto explica por qué muchas mujeres no pierden interés porque se les trate mal, sino porque dejan de sentir que han sido elegidas. No quieren ser el resultado de una falta de opciones. Quieren sentir que tu atención es valiosa precisamente porque no la ofreces a cualquiera, ni en cualquier circunstancia. Cuando dices sí a todo, tu sí deja de significar algo. El mismo principio opera en todos los ámbitos de la vida. Aquello que cuesta esfuerzo se respeta. Aquello que requiere decisión se valora. Aquello que se obtiene sin condiciones se da por hecho. Cuando sacrificas todo sin pedir nada, enseñas a los demás que tus límites no existen y que tus necesidades son secundarias. Con el tiempo, esta percepción se consolida. La otra persona empieza a esperar tus concesiones. No las agradece porque ya forman parte del paisaje. Y cuanto más intentas recuperar ese reconocimiento perdido, dando todavía más refuerzas la idea de que tu papel es servir, no compartir. Aquí aparece una paradoja incómoda. El comportamiento que creías que iba a asegurar el vínculo es el mismo que lo vacía de atracción. No porque falte cariño, sino porque falta elección. Falta la sensación de que tú también podrías no estar. De que tu presencia no es automática, sino consciente. En ese punto, ya no se trata de intenciones, se trata de consecuencias. Y la consecuencia de renunciar sistemáticamente a ti mismo es que los demás dejan de verte como un igual. Te ven como algo útil. Y cuando alguien te percibe así, puede reemplazarte sin culpa en el momento en que aparezca una opción que exija menos y ofrezca más. Si retrocedes un paso y observas todo este patrón con frialdad, aparece una causa común que lo sostiene desde el inicio. El miedo. No un miedo evidente, sino uno silencioso, aprendido, normalizado. No cedes porque seas generoso por naturaleza. Cedes porque temes lo que podría pasar si no lo haces. Temes el conflicto, temes la desaprobación y, sobre todo, temes el abandono. Ese miedo suele formarse mucho antes de la relación actual. Viene de experiencias pasadas, de rechazos mal digeridos, de mensajes repetidos durante años que te enseñaron que poner límites es egoísta y que expresar tus necesidades es una carga para los demás. Así aprendes a asociar el desacuerdo con el riesgo, a interpretar cualquier tensión como una amenaza que hay que neutralizar cuanto antes. Para protegerte, desarrollas una estrategia, no consciente al principio, pero eficaz a corto plazo. Te conviertes en alguien fácil de tratar, alguien que no incomoda, alguien que siempre entiende, y poco a poco empiezas a actuar no desde lo que quieres, sino desde lo que crees que se espera de ti. Ajustas tu personalidad, tus opiniones y tus decisiones para encajar mejor. No porque no tengas identidad, sino porque has aprendido a ocultarla. Así nace una versión de ti mismo diseñada para ser aceptada, una actuación constante. No muestras quién eres, sino quién crees que deberías ser para no perder a la otra persona. El problema es que esa actuación crea una relación basada en una ficción. La otra persona no se vincula contigo, sino con una imagen cuidadosamente editada. Con alguien que siempre está de acuerdo, que siempre cede y que nunca plantea fricción real. Esta dinámica introduce una deshonestidad profunda. No una mentira explícita, sino una omisión constante. No dices lo que piensas, no expresas lo que sientes, no marcas lo que necesitas, y sin darte cuenta, impides que la relación se construya sobre algo auténtico. Porque nadie puede respetar lo que no conoce, y nadie puede valorar lo que nunca se muestra. Además, este miedo se filtra en la forma en que te perciben. Tu necesidad de aprobación comunica inseguridad. Tu urgencia por agradar transmite que no te consideras suficiente por ti mismo. Y esa falta de autoaceptación se hace visible, aunque no se nombre.
No importa cuántos gestos amables hagas, el trasfondo emocional se percibe. Al final, te encuentras en una situación paradójica. Intentas evitar el rechazo escondiéndote, pero al hacerlo, te vuelves menos atractivo. No porque falte bondad, sino porque falta presencia, falta convicción, falta la sensación de estar frente a alguien que se sostiene por sí mismo. Reconocer que el miedo es el motor de todo esto no es una acusación, es una revelación. Porque solo cuando entiendes qué te impulsa a ceder constantemente, puedes empezar a cuestionar si esa estrategia realmente te está protegiendo, o si, en realidad, te está debilitando. Aquí es donde todo lo que has vivido empieza a encajar, aunque la conclusión resulte incómoda. Existe una paradoja que rompe por completo la lógica del «si me esfuerzo más, me respetarán más». La realidad funciona al revés. Cuanto más intentas ganarte el respeto a través de la complacencia, menos respeto recibes. No porque el respeto sea cruel, sino porque no se concede a quien lo suplica, sino a quien lo presupone. El respeto nace de la percepción de valor, y el valor se comunica, ante todo, a través de los límites. Un hombre que sabe decir no demuestra que su sí tiene peso. Un hombre que está dispuesto a incomodar demuestra que confía más en su propio criterio que en la aprobación ajena. Y esa seguridad, aunque no siempre resulte cómoda, genera una base sólida sobre la que puede existir atracción real. Cuando sacrificas tus preferencias para evitar un conflicto, envías un mensaje claro, aunque nunca lo digas en voz alta. Tus necesidades son secundarias. Cuando evitas expresar una opinión para no alterar el clima emocional, comunicas que la estabilidad momentánea importa más que tu honestidad. Poco a poco, la relación se reconfigura. La otra persona aprende que tus límites son flexibles, negociables o inexistentes. Este aprendizaje no suele ser consciente. Nadie se levanta una mañana pensando en aprovecharse del otro. Simplemente se adapta a lo que la dinámica permite. Si siempre cedes, el otro asume que siempre lo harás. Si nunca marcas una línea, el otro aprende que no hay consecuencias al cruzarla. Así, la relación deja de ser un encuentro entre dos voluntades y se convierte en un sistema donde uno da y el otro recibe. Por eso, cuanto más te acomodas, más exigencias aparecen. No porque la otra persona sea insaciable, sino porque no encuentra resistencia. Tu amabilidad, al no tener condiciones, pierde significado. Tu sacrificio, al no tener límites, deja de ser valioso, y tu presencia, al ser constante y garantizada, deja de percibirse como una elección. Aquí se rompe otro mito importante. Tener límites no es ser frío, ni egoísta, ni distante. Es una forma de autoafirmación. Es decirle al mundo y a la persona que tienes delante que tu tiempo, tu energía y tu atención importan, que no estás dispuesto a entregarlo sin criterio, que no necesitas agradar para justificar tu lugar. Las relaciones que se sostienen en el respeto no se construyen evitando el conflicto a toda costa, sino atravesándolo con honestidad. Un límite claro puede generar tensión en el momento, pero también establece una estructura en la que ambas partes saben dónde están paradas. Sin esa estructura, no hay equilibrio. Solo hay comodidad para uno y desgaste para el otro. Aceptar esta paradoja es uno de los pasos más difíciles. Significa entender que no todo el mundo reaccionará bien cuando empieces a marcar límites. Algunas personas se alejarán, otras se enfadarán. Y eso no es una señal de que estés haciendo algo mal. Es la prueba de que la dinámica ha cambiado. Porque el respeto no surge cuando te haces pequeño para encajar, sino cuando te sostienes incluso si eso implica desagradar. Cuando empiezas a comprender el papel de los límites y del respeto. Ocurre un cambio silencioso pero profundo en tu forma de mirar las relaciones. Dejas de preguntarte constantemente qué puedes hacer para gustar más y empiezas a preguntarte algo mucho más incómodo. Si la persona que tienes delante realmente encaja en la vida que quieres construir. Este giro parece sutil, pero lo cambia todo. Durante años, muchos hombres han sido educados para sentirse afortunados por cualquier muestra de interés.
Como si la atención femenina fuera un premio escaso que hay que conservar a cualquier precio. Desde esa mentalidad no se elige, se acepta, no se evalúa, se agradece, y en ese proceso, el propio criterio desaparece. La relación ya no es una elección consciente, sino una reacción al miedo de quedarse solo. Invertir esa lógica exige valentía. Significa dejar de verte como alguien que necesita ser validado y empezar a verte como alguien que también tiene estándares. Estándares reales, no solo físicos. Preguntas que antes no te hacías empiezan a surgir con claridad. ¿Cómo maneja el conflicto? ¿Cómo trata a quienes no puede obtener nada de ellos? ¿Qué valores muestra cuando nadie la observa? ¿Qué tipo de vida construye cuando no está intentando impresionar? Este proceso de selección incomoda, porque implica aceptar que no toda atracción es una oportunidad, que no toda persona interesada en ti merece acceso a tu tiempo, tu energía y tu intimidad. Ser elegido por alguien que no aporta, que no respeta o que solo valora lo que recibe, no es una victoria. Es una trampa. Y reconocerlo requiere desprenderse de la necesidad de aprobación inmediata. Aquí aparece otro efecto importante. Cuando empiezas a elegir, tu comportamiento cambia de forma natural. Ya no persigues, no te adelantas, no negocias tu dignidad para mantener la conexión. Te permites observar, tomar distancia y decidir. Y esa calma transmite algo que antes faltaba, la sensación de que estás ahí por elección, no por necesidad. Muchas personas reaccionan a este cambio. Algunas intentan empujarte de nuevo a la dinámica anterior, donde siempre estabas disponible y dispuesto a ceder. Otras se frustran al descubrir que ya no pueden contar con tu entrega automática, y algunas, las menos ruidosas, responden con respeto, porque entienden que están frente a alguien que se valora y que espera reciprocidad. Este punto suele marcar una división clara. Las relaciones basadas en la comodidad se debilitan. Las que se sostienen en la conveniencia se disuelven. Pero también se abren espacios nuevos, espacios donde la atracción no nace del miedo a perder, sino del deseo de compartir. Donde ambos eligen estar, no porque no haya alternativa, sino porque hay compatibilidad. Elegir no significa volverte frío ni distante. Significa ser honesto contigo mismo. Significa aceptar que algunas conexiones no prosperarán cuando dejes de complacer, y entender que esa pérdida no es un fracaso, sino una depuración necesaria. Porque solo cuando dejas de esperar ser elegido, descubres quién está dispuesto a quedarse cuando ya no te sacrificas para agradar. Llegar hasta aquí implica aceptar una verdad que muchos evitan durante años. Cambiar esta forma de relacionarte tiene un costo. No es un camino neutro ni cómodo. Cuando dejas de complacer automáticamente, cuando empiezas a marcar límites y a elegir con criterio, algunas relaciones no sobreviven. Personas que estaban acostumbradas a tu disponibilidad constante se alejan. Otras reaccionan con enfado, con reproches o con silencio, y eso duele. Pero esa pérdida revela algo esencial. No todo lo que se va era una relación. Algunas conexiones solo existían mientras tú te anulabas para sostenerlas. Cuando recuperas tu lugar, cuando ya no te sacrificas para mantener la armonía, queda al descubierto qué vínculos se basaban en el respeto y cuáles solo en la comodidad. Lo que se rompe no es una traición a tu bondad, sino una consecuencia lógica de haber dejado de desaparecer. La libertad que aparece después no es eufórica, es sobria, es tranquila. Es la sensación de no necesitar permiso para ser quien eres, de no disculparte por tener preferencias, de no sentir culpa por decir no, de no reducirte para que otros se sientan seguros. Esa libertad no garantiza que todos te quieran, pero sí garantiza algo más importante, que no te pierdas a ti mismo para ser aceptado. A partir de ahí, las relaciones cambian de naturaleza. Ya no giran en torno a quién cede más, sino a quien aporta de verdad. No se sostienen por miedo a la pérdida, sino por elección mutua. No se basan en el sacrificio unilateral, sino en el intercambio honesto. Y aunque ese tipo de vínculo es más exigente,
también es más real. Intentar agradar constantemente no te hace más valioso, te vuelve reemplazable, no te hace más atractivo, te vuelve invisible, no te acerca al amor, te aleja del respeto. El verdadero cambio comienza cuando entiendes que no estás aquí para servir, sino para compartir, no para ser útil, sino para ser humano. Ahora la pregunta queda abierta, y es incómoda a propósito. ¿Cuántas de tus decisiones han nacido del deseo y cuántas del miedo? ¿Cuántas veces has cedido no por convicción, sino por evitar perder hasta a alguien? Y, sobre todo, ¿qué cambiaría en tus relaciones si dejaras de intentar agradar y empezaras a sostenerte? Si esta reflexión te ha removido algo, comparte tu opinión en los comentarios. Tu experiencia puede abrir un debate que muchos necesitan escuchar.